Parte 5. El hueco del tiempo se fue esculpiendo lentamente en la mente de Subaru. Habían pasado varias horas desde que Garfield había partido, y había caído en un estado de cautiverio total. Pensando en su intercambio con el ahora ausente Garfield, no había forma de que la situación fuera dulce y rosada. ¿Qué diablos estoy haciendo en un momento como este? Amordazado y por lo tanto incapaz de hablar consigo mismo, él mayormente aspiraba la baba mientras goteaba, y se reprendía a sí mismo. Subaru tenía una verdadera montaña de obstáculos que tenía que superar. Y sin embargo, ese mismo Subaru era incapaz de hacer nada, retorciéndose como un gusano de patata como lo era en la actualidad. ¿Podría resolver algo confiando en alguien y explicando los problemas? Quería una respuesta a eso. Sentía amor por Emilia, desconfianza por Roswell, remordimiento por Beatrice, furia por Garfield, odio por Elsa, y estos se arremolinaban y arremolinaban, enturbiando aún más el corazón de Subaru. La venda estaba atada tan fuerte que dolía. Incapaz de ver nada, Subaru solo podía dirigir sus preguntas a su propio corazón. Su interior estaba lleno de sospechas y misterios, en otras palabras, estaba en un punto muerto. Todos sus pensamientos estaban estancados, las acciones mantenidas en jaque, y Subaru, al que no se le permitió ni siquiera matarse, sentía que la impaciencia le carcomía. A medida que pasaba el tiempo, la cuenta atrás para la calamidad que inevitablemente llegaría avanzaba, un segundo a la vez. Con los fuegos de la impaciencia ardiendo en su corazón, el espectáculo de horror de la mansión se repitió en el fondo de la mente de Subaru. Aunque no había salvado a nadie de esa tragedia, eso tampoco significaba que sus ganancias fueran nulas. Se enteró de que Frederica no estaba relacionada con el ataque, y los atacantes eran Elsa y el amo de la bestia. Más que nada, su mayor ganancia fue saber que el día del ataque a la mansión cambió según sus propias acciones. Entre la última vez y la anterior, hubo un intervalo de unos 3 días entre los ataques a la mansión. Además, Elsa había declarado claramente que el horario se había adelantado. Esa información era muy importante. Subaru tenía pruebas contundentes que tenía al menos hasta la noche de su regreso a la mansión la primera vez, alrededor del 5.º día desde el punto de partida. Pero al mismo tiempo, ese hecho planteó una cuestión diferente. Dado que la mansión sería atacada a su regreso, evacuar a Rem y a los demás no era realista. No había otra opción que repeler a los atacantes, Elsa y el amo de la bestia, en el lugar. Como fuerza de combate. Por eso, Frederica y Ram no eran suficientes por sí mismos. En las circunstancias actuales, las únicas personas además de esa pareja en las que se podía confiar para el poder de combate eran Emilia, Roswell y Garfield. Roswell tenía sus heridas, Emilia tenía la barrera, y había un muro que impedía a Garfield confiar en él. O, tal vez, si pudiera pedir prestada la fuerza de la última persona que queda en la mansión, Oiu. Parecía llorar mientras murmuraba el nombre de la chica. Al final, Subaru todavía no entendía dónde estaba Beatrice. Beatrice había gritado que había obedecido todo lo que estaba escrito en el Evangelio en sus manos hasta la fecha. Se habían lanzado invectivas el uno al otro, brillando con repugnancia mutua. Cuando Subaru pensó si se podía cultivar algo en medio de tal relación, cada parte de él se sintió muy solo. ¿Era realmente así? Así es, afirmó una voz fuerte dentro de él. Una voz llorosa declaró firmemente que Beatrice lo había inventado todo. Incluso después de todo lo que había sucedido, Subaru quería creer que las palabras de Beatriz eran mentiras. Lo que él había visto al borde de la muerte, sus ojos y su voz llorosa, hicieron que Subaru dudara de las palabras de Beatrice. Incluso si todo hasta la fecha hubiera sido de acuerdo con lo que estaba escrito en el libro. Aunque la tragedia de la mansión se hubiera producido por su obediencia a lo que estaba en el libro. Ahora mismo, quiero oír tu voz. Nadie venía. Nadie podía oírlo. Se había quedado atrás en ese lugar, completamente solo. En medio de esa oscuridad implacable, Subaru gradualmente trazó esa débil esperanza y continuó aferrándose a ella. Y así pasó más tiempo mientras Subaru permanecía en la oscuridad. Estaba teniendo una pesadilla de la que no podía despertar. Una y otra vez, experimentó sus momentos de remordimiento por cosas que estaban fuera de su alcance. Petra, reducida a solo un brazo. Frederica, rebanada hasta la muerte en un lugar más allá de donde los ojos de Subaru podían llegar. Ram, en un paradero desconocido. Rem, de quien todo lo que sabía era la afirmación de que había llegado demasiado tarde. Y en el último instante, Beatrice. Más, una y otra vez, las escenas teñidas de rojo se repetían. Emilia, se derrumbó en el suelo del sótano. El viejo Rom, su garganta se desgarró como un cristal. Sentido, cruelmente cortado en un solo golpe. Rem, muriendo de agotamiento. La gente de la aldea Erland muerta a manos del culto de la bruja. Los niños metidos en el cobertizo de almacenamiento. Petra, con los ojos arrancados. Ram, con el maquillaje de la muerte.
todo su cuerpo profanado. Los aldeanos fueron masacrados por segunda vez. Ram, empalado mientras los protegía. Los miembros de la fuerza de subyugación, aplastados por el cuerpo gigante de la ballena blanca y borrada por la niebla. Los hombres de la bestia despedazados por las manos de la pereza. Los aldeanos y los miembros de la fuerza de subyugación tragados por la explosión mortal. Cadáveres, 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 rodeados de muerte, arrepentidos apilados unos sobre otros hasta donde él podía ver. Su cuerpo se retorció, buscando el dolor de las cuerdas que atan sus piernas y manos. El dolor era bueno. En ese momento, era lo que quería. En esa oscuridad total, incapaz de ver nada, vio imágenes de escenas de arrepentimiento una y otra vez. Incapaz de oír nada, escuchó los gritos de muerte de la gente que no había podido salvar, repetidos incontables veces. Su desesperación por la incapacidad de sus manos para alcanzarlas volvió una y otra vez, desgastando su alma. No era la primera vez que se quedaba atrás en la oscuridad. Una vez fue abandonado en una cueva fría y sin luz, pero en ese momento, su corazón se había regido por la ira y el odio, y Rem, en un estado cercano a la muerte, estaba presente, por lo que en un sentido real Subaru no había estado solo. Esta vez, estaba solo. En un sentido real, esta fue la primera vez que Subaru probó el aislamiento pudriendo su corazón. Durante su estado de confinamiento, no era literalmente cierto que no tuviera contacto con nadie. Tal y como Garfield había declarado, tenía una razón para no dejar morir a Subaru. Por eso, trajo comida a Subaru y se aseguró de que las demás funciones corporales de Subaru fueran tenidas en cuenta. Aunque no era ni agradable ni cortés, tenía un cuidador, sin embargo. Para la víctima del confinamiento, no era nada loable en absoluto. Después de todo, la existencia de tales cuidados no ayudó en absoluto a curar el aislamiento de Subaru. Escuchó el golpeteo de los pies descalzos caminando por el suelo, sintiendo así la aproximación de alguien. Era la segunda vez, o tal vez la tercera, que Subaru había sentido que su cuidador venía a traerle comida. Su cuidador se quedó sin palabras, probablemente habiendo colocado la bandeja de metal en el suelo. Entonces, levantó lentamente la cabeza de Subaru, quitándole la mordaza. Esa instancia constituyó una oportunidad para morderse la lengua, pero... Con un movimiento robótico, un pequeño puño se metió en su boca. El puño bloqueó los movimientos de su mandíbula mientras la otra parte usaba una mano abierta para recuperar un plato de la bandeja. El contenido de la bandeja se vertió a través del hueco de su boca, llevando a cabo una alimentación forzada. La comida era lo más parecido a una sopa fría. No tuvo tiempo de probarla, tragándola desesperadamente mientras invadía su garganta, jadeando mientras caía en su estómago. No era tanto comer como la simple ingesta oral. Una vez hecho esto, la mordaza fue empujada despectivamente en la tos de Subaru una vez más. Sin hacer ningún movimiento para limpiar la sopa de su cara sucia, el cuidador revisó la ropa interior de Subaru para ver que no estaba sucia, por lo que el cuidador se fue rápidamente. Durante ese tiempo, el cuidador no había hablado con Subaru ni una sola vez. La primera vez, Subaru había tratado de hablar a través de la mordaza, pero la otra parte no había respondido de ninguna manera. El cuidador dio la impresión de ser un muñeco irreflexivo. Entrar en contacto con tal cuidador llevó al corazón de Subaru a un rincón más profundo. Saber que alguien estaba allí solo había profundizado el aislamiento de Subaru. El tiempo pasaba. No estaba simplemente en su cabeza, era un tiempo que no podía recuperar. ¿Qué hora era, entonces? ¿Qué día era? ¿Qué había pasado? ¿Qué no había pasado? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuándo y cómo moriría? Subaru pensó de esa manera mientras experimentaba la desagradable sensación de la sopa secándose en su mejilla. El corazón de un hombre era débil ante la oscuridad y el aislamiento. Había oído algo así desde algún lugar. Cuando escuchó esa charla, Subaru probablemente se rió mucho. En términos de fuerza mental, no podía compararse con mucha gente, pero aún así, debe haber encontrado absurdo el aislamiento y la oscuridad. No sabía de qué experimento resultó esa charla, pero nunca terminaría así. Sin ninguna base empírica, simplemente pensó que estaría bien. Qué pequeño tonto que lo hizo. Y dejada en la oscuridad y el aislamiento actuales, pasó bastante tiempo. En ese momento, todo lo que Subaru podía pensar era en la muerte. Estaba pensando en formas de morir. Anhelaba la muerte. Tal vez, incluso, ese deseo podría no estar relacionado con el regreso por la muerte. ¿Tenía miedo de la oscuridad? ¿Le aterrorizaba el aislamiento? No lo sabía. Si dejara de respirar, ¿no moriría? Si siguiera rozando sus brazos contra las cuerdas, podría morir por la pérdida de sangre. Si se golpeara la cabeza contra el suelo, ¿qué tal eso? ¿Y si en el momento siguiente, un terremoto ocurriera y se cayera en una grieta?
Había comida que había caído por todas partes. ¿Y si los gusanos vinieran y se comieran a Subaru entero? Había oído que los ratones roían los dedos y los oídos de los enfermos. ¿Por qué no se hizo el CEO y lo descubrió por sí mismo? Si olvidó que era incluso él mismo en lugar de una simple colección de carne, entonces, estaba tan enamorado de la muerte que se dio cuenta tarde. Pasos. Sintió que se acercaba una presencia humana. ¿Era el momento de su cuidado otra vez? Otra oportunidad para profundizar su aislamiento. Escuchó el sonido de algo golpeando en el suelo duro. Lentamente, se dirigía hacia el Subaru propenso. Se acercó, incluso cuando Subaru había perdido la pista de si estaba boca arriba o boca abajo en ese momento. Muerte por hambre. ¿Qué hay de la inanición? Si se negara obstinadamente a comer, la muerte se acercaría, lenta pero seguramente. Pensando que valía la pena intentarlo, trató de rechazar la mano que su cuidador le tendía. Imaginé que estarías en un estado terrible, pero esto es más grave de lo que suponía. Por un momento, Subaru no entendió lo que era, en ese mundo, un sonido más allá de su propia respiración asquerosa y su corazón latiendo que podría hacer temblar sus tímpanos. Sentía que era algo que estaba más allá de su conocimiento. Muy tarde en el proceso, comprendió que era algo llamado voz, la voz de alguien. La voz de otra persona, algo que no había oído en cuántos siglos. Y de alguien conocido por él. Oh, por favor no levante la voz. Estamos cruzando un puente bastante peligroso, así que preferiría no ser atrapado aquí por un guardia. Ninguno de los dos es muy bueno para rendirse. ¿Sabes? Con un tono despreocupado, la otra parte respondió a la voz de lamento del caído Subaru mientras le hacía algo a su cuerpo. El ligero sonido hizo que Subaru comprendiera que las ataduras de sus manos y pies se habían desatado. Sus brazos, sus piernas. Podían moverse libremente, dando vueltas a su cuerpo, miró hacia arriba. ¿Por qué le costaba tanto respirar? Sacaré la mordaza. Por cierto, la venda de los ojos también. Una vez eliminada la causa de su difícil respiración, la saliva salió de la comisura de su boca. Junto con eso, la venda atada alrededor de su cabeza todo ese tiempo se deshizo. Fue una sensación liberadora. Sus párpados cubiertos de lágrimas se movían, con un sonido como el de la fécula siendo arrancada, sus párpados se abrieron. La oscuridad, y el tiempo mismo, se iluminaron. En cualquier caso, me siento aliviado de haberle encontrado vivo, señor Natsuki. Estas palabras pronunciadas, después de lo que parecieron siglos haber pasado, Otosuen sonrió. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.